La palabra de Dios no estuvo establecido por capítulos y versículos. La palabra de Dios escrita estaba solo en un rollo de pergamino. Es decir, varios rollos pueden pertenecer a un libro. Eso tiene que entender. Nosotros hemos aprendido como Jesús nos ha enseñado. Dios Todopoderoso hablaba, se escribía, y eso se escribía así, en rollo, y ahora si usted quiere también podemos poner en papel, pero se escribía todo el libro. Pero hubo religiosos que empezaron a separar, es decir, no lo haremos por capítulos, lo haremos por versículos. Hasta el día del siglo XXI, con el supuesto que podemos comprender y entender. Por eso vamos a ver el capítulo 11 de Juan. ¿Qué nos da Juan? Es la introducción del capítulo 12. Es decir, el capítulo 11 del libro de Juan es la introducción del capítulo 12 de Juan. Es decir, para su mejor comprensión. En el capítulo 11, Jesús enseña que los creyentes fueron probados, es decir, la fe de Jesús. Es lo que se prueba, la fe de Jesús en la persona, en el creyente. Ellos decían, nosotros tenemos la fe de Jesús. Como ahorita, hoy, actualmente, en el siglo XXI, todos dicen, yo tengo la fe de Jesús, pero no dicen de Jesús, sino dicen, yo tengo fe. Ahí acá, yo tengo fe. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que se prueba la fe de Jesús. Es lo que se prueba. Usted dice que tiene fe, no nos interesa la fe natural, no nos interesa la fe humana. Eso no se prueba. Lo que sí se prueba es la fe de Jesús que Dios le ha dado a usted. Es lo que se prueba. En el capítulo 11, Jesús enseña que los creyentes fueron probados la fe de Jesús que decían tener, pero fallaron. Escucharon de forma constante que Jesús es vida y aunque esté muerto, vivirá. Eso se escucha. Ellos han escuchado. Los discípulos de la misma manera han escuchado en ese tiempo. Ahora, en el siglo XXI, se escucha. Se escucha. Aunque esté muerto, vivirá. Pero muchos lo hablan, pero no creen. Ellos al oír creyeron que esa palabra de Jesús es verdad. Pero cuando murió la persona conocida y apreciada, mostraron su incredulidad con lloro. ¿Acaso no ocurre aquí? ¿No ocurre lo mismo? Una persona apreciada se murió y se olvidaron. Aunque esté muerto, vivirá. Se me olvidó. Por eso hay incredulidad. Y todavía lo hacen con lloro. Jesús les dijo
a todos sus discípulos, Lázaro no está muerto, duerme. Hasta sus discípulos, hermanos y hermanas, no sabían lo que hablaron al decir, si duerme, sanará. Miren, no entendían todavía. Ahora, ellos no entendían porque no tenían todavía el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está con nosotros. Y hay algunos creyentes que tampoco entienden. Al decir, si duerme, sanará. Por ello Jesús les habló claramente. Miren, Jesús tuvo que hablarles. Por no decir la palabra de Dios, los tuvo que llamar la atención. Jesús les dijo, Lázaro está muerto, así directo. Primero Jesús les dice que Lázaro duerme. Y ellos entendieron otra cosa, si duerme entonces sanará. Por eso Jesús les dijo, Lázaro está muerto. El tiempo que tenían los discípulos con Jesús, vieron que personas fueron resucitadas por Jesús, pero de Lázaro, un personaje conocido y apreciado, no creían que resucitará. Dense cuenta. Nosotros, el creyente, va a cualquier lugar y observa milagros en otras personas, pero en su propia vida no cree en los milagros. O en su linaje, o en su descendencia, no cree que va a haber el milagro. Y dijeron, vamos nosotros también, para que muramos con él. Miren, hermano, desconocimiento. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y también hay desconocimiento. Por eso los discípulos dijeron, vamos nosotros también para que muramos con él. Como decir, vamos también con Lázaro para que durmamos y sanaremos. Entonces, la duda en el creyente es su perdición. Hermano, hermana, el creyente no puede dudar. Ya hemos aprendido. La duda es el camino para ir a la incredulidad. No puede usted dudar. No debe dudar. Tiene que tener la certeza. El creyente no puede dudar. Porque es su perdición. Porque está viendo con ojos naturales y oyendo con oídos naturales. El ver y el oír naturalmente hace que dude. Y no ve ni oye lo que la palabra dice. La palabra que nos dice, soy vida. Jesús es vida. Amén. Oigan, creyentes. Jesús dice, soy vida. Jesús es vida.
¿Por qué quiere morirse usted? ¿Por qué se decepciona? ¿Por qué sufre? Porque no conoce a Jesús. Porque usted no sabe perfectamente que Jesús es vida. Porque si usted sabe que Jesús es vida, usted tendría diferentes actitudes. Por eso Jesús lloró, estando en carne, por si acaso, estando en carne, estando en su divinidad, es otra cosa. Jesús lloró. Por eso, claramente, se le dice a usted, hermano, hermana, no puede usted dudar. No puede usted dudar. Porque porque sus discípulos tanto escucharon su palabra que en el momento decisivo dudaron, demostrándoles que necesitaban el Espíritu Santo para comprender lo que Jesús habla. En otras palabras, hermano, en esa época no había el Espíritu Santo, no estaba con la gente. El Espíritu Santo estaba con Jesús, pero no estaba con la gente. No estaba con los discípulos, porque no era su momento. Pero nosotros ahora estamos en el momento. El Espíritu Santo está aquí. Y el creyente tiene que saberlo perfectamente. Con la resurrección de Lázaro, nuevamente Jesús mostró que es Dios y que es vida. Los creyentes aumentaron la fe de Jesús en sí mismo, pero los incrédulos, los religiosos, los idólatras, los hechiceros y los perversos rechinaban los dientes y decidieron matarlo de una vez por todas. Miren, hermano, quienes quieren matar al creyente son los religiosos, los idólatras, los hechiceros, los perversos. Esos son los que quieren matar al creyente. Jesús nos enseña a alejarnos. Por eso Jesús se aleja de Betania y se va al desierto, a Efraín, aproximadamente a unos 20 kilómetros. Jesús, mi Dios, enseña que es mejor retirarse donde existen personas que confabulan para matar la fe de Jesús. Personas que dicen, si lo ven, avisen para taparlos. Jesús no huye, no nos enseña a huir, solo nos enseña a alejarnos. ¿Me entienda? Usted está reunido con perversos, con hechiceros, con religiosos, con idólatras, y empiezan a querer atacar a usted. Aléjese. No huya, solamente se aleje, porque va a volver al mismo lugar, por si acaso. Eso es lo que nos enseña Jesús después. Entonces usted ha visto que en el capítulo 11 es la introducción. En el capítulo 11 nos está diciendo claramente que todos los creyentes decimos, yo creo en Jesús. Sí, uno resucita a los muertos. Sí, Él sana. Pero cuando le llega a usted o cuando le llega a una familia, a alguien de su descendencia o de su linaje,
duda. Y eso el Señor nos ha enseñado en el capítulo 11 del libro de Juan. Y en el capítulo 12, Dios Todopoderoso nos da 7 enseñanzas. Ustedes lo pueden leer, léalo en su casa. Tiene que leer el capítulo 11 del libro de Juan y tiene que leerlo el capítulo 12 del libro de Juan. Para que usted entienda perfectamente el texto y el contexto. ¿Qué es lo que quiere enseñar el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a cada uno de nosotros? ¿Qué dice? En el capítulo 12, al inicio, usted tiene que leerlo, pero con mucho detalle, la palabra de Dios. No pueden leerlo a la ligera. Por eso que dice, 6 días antes de la Pascua. Oiga, en el 11 dice que estaba Jesús en Betania. Después se alejó hasta Efraín, a unos 20 kilómetros. Después de Efraín, ¿qué dijo? La palabra del Señor, volvió otra vuelta a Betania. Jesús jamás huye. Y Jesús nos enseña a nosotros no huir. Nos alejamos y volvemos. Miren, hermanos, 6 días antes de la Pascua. Usted puede decir 6 días. ¿Por qué 6 días? Debería haber venido 3 días antes, 8 días antes, 2 días antes, 6 días. El Señor tiene perfectamente los 6 días para que nosotros entendamos. Dios Todopoderoso en el capítulo 2 estaba enseñando al ser humano, al hombre, de forma específica, de una vez por todas. Que entienda el hombre que Jesús es la salvación. Es lo que estaba enseñando. 6 días antes. Es exclusivo para el hombre, sea hombre o sea mujer. Entienda. Dios, Jesús, Dios Todopoderoso, viene por el hombre, por el varón, por la mujer, creyente. Entienda. La salvación es para el hombre, para la mujer. Nada más. Nada más. Entienda, capítulo 12 de Juan, 6 días antes de la Pascua. Ahora usted está entendiendo. La salvación solamente es para el hombre, para el varón, para la mujer. Nada más. Entienda. ¿Por qué estoy repitiendo? Porque han enseñado a algunos mensajeros que dijeron, papá, mamá, el hijo, el perrito, el gatito, el lorito, se van a salvar. La palabra de Dios es bien clara. La salvación es para el varón, para la mujer, creyente, que cree en Jesús, confía en Jesús. 6 días antes que fuera inmolado, es decir, crucificado, Jesús manifiesta que el creyente no dude en ningún momento, no necesita ver para creer ni oír para seguir. El creyente vio y oyó espiritualmente que Jesús es Dios y mi Salvador, que todo es por la guía del Espíritu Santo, no es por fuerza humana,
no es con palabrería. Jesús no delegó a ningún ser humano su deidad para que sigan al hombre. Jamás Jesús dijo, a ver, Pedro, te delego. Eso es un engaño de los religiosos. O fulano, Tomás, Juan, Santiago, Mateo, Lucas. Todos los discípulos, todos los apóstoles, mejor dicho, y otros discípulos. Nunca delegó a nadie su divinidad, a nadie. Eso hay que entender, hermano. Dios Todopoderoso, Jesús mismo, no delegó a ningún ser humano su deidad para que la gente vaya y lo sigan. Oiga, congregaciones, sea maestro, sea pastor, sea evangelista, profeta, apóstol, lo están siguiendo. No están siguiendo a Jesús. Están siguiendo a esas personas, a seres humanos. Jesús no dio su deidad a ningún ser humano. Amén. Jesús enseña que solo es a Él en quien se cree y se confía, y en nadie más. ¿Entiende? Solamente Jesús nos enseñó a todos los creyentes que solamente se cree y se confía en Jesús y en nadie más. Miren, hermano, cuando dice 6 días antes de la Pascua, vamos a entender esto. Es importante que usted sepa. La Pascua en hebreo es el Pesaj. ¿Qué significa la Pascua? Porque se preguntan los creyentes, ¿qué es la Pascua para usted? Y habla otras cosas. La Pascua significa Jesús el Cristo crucificado. Eso se entiende. La Pascua es Jesús el Cristo crucificado. Eso nos lo enseña en el Nuevo Testamento y también nos lo muestra en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? La Pascua, Dios salva. Bueno, vamos a ir ahora en el contexto del Antiguo Testamento. Dios salva a los judíos de la esclavitud de Egipto. Es el primer mes del calendario hebreo. Es la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Se inmola un cordero sin mancha y sin sangre. Se colocan los dinteles para que haya vida en los que están dentro y se aleje la muerte. La Pascua viene por su nombre, es decir, la salvación. Pascua, la salvación. Jesús, el Cristo crucificado. Jesús, el Cristo, tenía que ser crucificado. No es eso lo que se muestran los latigazos, los golpes. Se nos tenía que ser crucificado para que el creyente sea salvo. Si Jesús, el Cristo, no fuese crucificado, el creyente nunca se iba a salvar. Amén. Por eso la Pascua también significa salvación, libertad.
Esa es la Pascua. Porque se les pregunta a algunos veces qué es la Pascua para usted. Dicen otra cosa. No dicen Jesucristo, Jesús el Cristo crucificado. Es salvación. La salvación que Jesús me da a mí, es la libertad que Jesús me da a mí. Esa es la Pascua. No es no comer carne. La salvación es por su nombre, no por voluntad de hombre. La Pascua es salvación que Jesús nos dio, es libertad. Usted puede profundizar esto. Por eso cuando decimos, yo predico a Jesús crucificado. Nosotros, los creyentes, predicamos, aprendemos, estudiamos Jesús crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Usted profundícelo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 4. Luego 5, versículo 1. Y en Corintios capítulo 1, 23 al 24. Usted lo puede profundizar. Esa es la Pascua. Ahora, ¿qué es el Pentecostés? En hebreo, Shavuot. Shavuot. En hebreo. ¿Qué es el Pentecostés? Ser revestido del Espíritu Santo. Pentecostés, la festividad conmemora la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte de Sinaí. En resumen, la ley de Dios. Fiesta de las primicias, los primeros frutos. Celebran una fiesta para dar gracias por las cosechas. Eso es Pentecostés. Por eso entienda, la Pascua no es el Pentecostés. La Pascua y el Pentecostés son eventos distintos. No pueden ser unidos. Los que unen la Pascua con el Pentecostés como un solo evento son malditos. Estos lo hacen los religiosos, idólatras y perversos que tergiversaron y determinaron costumbres y símbolos paganos. Ejemplo, el huevo de Pascua. ¿No se acuerda usted? Huevo de Pascua. Significa fertilidad, amanecer, introduce a la idolatría. Congregaciones supuestamente cristianas cayeron en este error y los que están en ellos dicen, nada malo hay. Es una exageración. Ilusos. Oiga, ilusos significa engañados. Ilusos son aquellos que no creen en Jesús y aquellos que creyeron en Él se alejan para seguir las concupiscencias de este mundo. No tendrán salvación. Por eso, hermana, nosotros no estamos hablando mucho de cristiano. La palabra cristiano. Eso fue escrito en el libro de Hechos. Primero se llamaban a todos los seguidores de Jesús, les decían los del camino. En Antioquía recién les dijeron los cristianos. Pero los religiosos, perversos, idólatras, utilizaron la palabra cristiano y formaron una religión.
la palabra cristiano se ha mezclado con los religiosos, engañadores, mentirosos. Por eso nosotros hablamos creyente, del creyente. Entienda, todo aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús y que obedece lo que Jesús hizo en la cruz, para mí, para usted, es libre por Dios Todopoderoso. Es salvo. Libre de la esclavitud del mentiroso engañador. Y todo aquel que es salvo en su momento será revestido en el Espíritu Santo. Mire cómo nos enseña, hermanos. Primero viene la Pascua, después viene el Pentecostés. Primero viene la salvación, luego el salvado es revestido del Espíritu Santo. Es decir, está dentro del Espíritu Santo. Eso se entiende. Por eso no pueden ser dos eventos juntos. O decir Pascua es igual que Pentecostés. Eso es un engaño. Primero es la Pascua. Primero es la salvación. Luego es que ese salvado es revestido por el Espíritu Santo. Amén. Jesús es la Pascua. Jesús dio su vida para que yo sea salvo y usted. Jesús nos bañó con su sangre y huye la muerte de nosotros porque tenemos vida eterna. Por la sangre de Jesús ingresó al lugar santísimo, es decir, al trono de Dios. Hablo con mi Padre en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entiende, hermano. Usted primero tiene que ser salvo. Y nosotros somos salvos si obedecemos lo que hizo Jesús en la cruz, para mí y para usted. Jesús tuvo que ser crucificado para que yo sea salvo. Y usted también. Jesús tuvo que derramar su sangre. Nosotros fuimos bañados con su sangre para que la muerte se aleje. Oiga, estamos hablando de la vida eterna. Cuidado que se piense, bueno, yo voy a estar vivo con esta carnecita. No, nosotros tenemos un periodo. Nosotros tenemos una edad determinada, un día determinado. Cuando vayamos nosotros a dormir. Pero la muerte no nos va a tocar en ese momento. Nosotros vamos a ir a dormir. Dios nos levantará para vida eterna. Amén. Por eso, en el momento, hermano, hermana, cuando nosotros somos salvos, la Pascua llegó a nosotros. La salvación llegó a mí, a usted. Ahora yo puedo orar al Padre y decirle: Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido. Y recuerde, tiene que pedir. Tiene que pedir. Si usted no pide, peca. Por si acaso, tiene que pedir. Porque el Padre nos dijo: pídeme. Pídeme, pídeme, es lo que el Padre nos enseñó. Y nosotros, los creyentes, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús para pedirle, para pedirle, para pedirle. Amén. Ahora vamos a entrar a las enseñanzas del capítulo 2. Nos enseña primero desde el versículo 1 al versículo 8 la humillación
ante Jesús públicamente. Públicamente. Usted tiene que humillarse ante Jesús públicamente. No puede decir ahí, meterse a un cuarto, ocultarse debajo de la cama y decir, creo en Jesús, confío en Jesús, obedezco lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Eso no puede hacerlo. Tiene que hacerlo públicamente. Léalo los versos del 1 al 8. María, la hermana de Lázaro, públicamente se humilló. Lloró. Pidió perdón. No hablaba, sus labios no se movían. Su corazón contrito y humillado. Delante del Dios Todopoderoso. Públicamente. Usted, que se dice creyente, se humilló públicamente ante Jesús. Pregúntese, o se humilló debajo de la cama, o se humilló en un cuartito cerrado. Ocultan, el creyente oculta en el trabajo, en las familias, en la calle, en la vecindad, ocultan ser hijos, hijas de Dios. Se ocultan. Por eso lea verso 1 al 8. Humíllese públicamente ante Jesús y Jesús lo levantará en alto, aquí en esta tierra y allá en el reino de Dios. Tiene dos beneficios, tanto aquí en la tierra como en el reino de Dios. Cuando la persona se humilla delante de Jesús públicamente y entréguele lo más preciado que usted tiene. Entréguele a Jesús lo más preciado que usted tiene. Tiene que entregarle. Tiene que entregarle. María tenía lo más preciado, un perfume de 300 denarios. Vamos a ponerle un perfume de $3,000, ¿quiere usted entender? Perfume carísimo. Ella le entregó, le lavó sus pies, no habló, solamente se humilló. Su corazón contrito y humillado significa su alma arrepentida. Alma arrepentida, reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús es vida, no es muerte, es vida.
Por eso, hermano, hermana, usted entregue su alma. Es lo más precioso que usted tiene. No es casa, no es auto, no es profesión, no es el esposo, la esposa, los hijos. No es su supuesto éxito. Es su alma. Entréguele su alma a Jesús. Por eso diga, heme aquí, alma mía, alaba al Señor. Jesús, mi Dios, te entrego mi alma para que te alabe perpetuamente a ti, mi Dios, Todopoderoso, mi Salvador. Entregue, hermano, hermana, su alma al Dios Todopoderoso. El incrédulo observa y no oye y juzga. Así es el incrédulo. Es el que está llorando. No le interesa. Pero juzga. Juzga. Y dice, qué barbaridad pudiéndose venderse y darse el dinero a los pobres. ¿Te das cuenta? Es lo que dicen. Jesús les dice a los incrédulos, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Amén. El incrédulo jamás va a tener a Jesús. Menos aún, Jesús nunca va a tener a ningún incrédulo. Jesús les habló con tanta claridad que no entendieron. Los incrédulos jamás tendrán a Jesús y vivirán en la pobreza, vivirán en las tinieblas. Segunda enseñanza, versículo 9 al 11. ¿Qué nos dice? Los testigos amenazados de muerte. Oiga, el hijo y la hija de Dios siempre están siendo amenazados. No, vos eres cristiano y aquí me trabajas, no me vas a hablar de la palabra de Dios, si no te voto. No, vos eres cristiano, no, mejor andate nomás, no queremos cristianos aquí. Son amenazados, hermana. Y hay muchos, por temor a esa amenaza, se quedan callados. Y otros dicen, no, yo ya no soy ya cristiano. Por eso, desde el verso del 9 al 11, Jesús enseña que los milagros que hizo en la vida del creyente, muchos creerán en Jesús por causa del creyente. Pero los incrédulos, los religiosos, los idólatras, los hechiceros y los perversos van a matarlo para que otros creyentes retrocedan, desistan y sean como ellos, es decir, incrédulos. Se burlarán, los avergonzarán, porque ese es el miedo que los incrédulos tienen. No ser castigados solamente ellos, cuanto más incrédulos hagan, mejor. Amén. Los incrédulos tienen, entre comillas, si usted quiere entenderlo, están ocupando cargos, entre comillas, elevados. Herodes, Pilatos, acuérdese. Los reyes de esa época, acuérdese, incrédulos eran, pero tenían supuestamente autoridad, supuestamente. Y esos son los que los amenazan. Oiga, eso se llama prueba. Cuando al hijo o la hija de Dios o al creyente está trabajando en un lugar y le dicen, eres creyente, te voy a votar. Eso es una prueba. Ellos, los
incrédulos lo consideran como una amenaza. Es con amenazas le voy a hacer desertar, lo voy a hacer escapar. Eso es una prueba. Entienda. Y usted sabe que la prueba está acompañada de una gran victoria. La prueba está probando la fe de Jesús. La prueba da crecimiento a la prueba de Jesús. La fe de Jesús. Entienda. Por eso, hermanos, ya hemos aprendido. No puede dar usted, no puede testificar a cualquiera o en cualquier otro lugar. Hay cristianos, dice por eso 9 al 11, los perversos quisieron matar a Lázaro también. No solamente a Jesús, querían matar a Jesús y a Lázaro también, porque Lázaro fue resucitado por Jesús y estaba vivo, caminaba, comía, reía, hablaba. Y la gente veía, este ha sido resucitado. Sí, ¿quién lo resucitó? Jesús, yo creo en Jesús. Los perversos les molesta. Les molesta. Por eso la palabra de Dios dice la luz. La luz. Jesús es la luz. Las tinieblas no soportan la luz. ¿Qué nos dice del verso 12 al 19? Alabar a Jesús. ¿Y usted alaba al Señor? Oiga, estamos hablando de la vida de 24 horas. Los días 24 horas. Usted tiene que alabar cada día al Dios Todopoderoso. Por eso en el verso 12 al 19 se enseña, nos enseña, Jesús enseña que hay que alabar a Jesús. Tiene que alabarle a Jesús. Oigan, las 24 horas es cuando usted está despierto, también cuando está dormido, o está durmiendo, mejor dicho. Esté despierto o esté durmiendo, en los tiempos que usted haya escogido o en el momento que usted lo haya decidido, alabe a Jesús. Jesús manifiesta que el creyente debe clamar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, porque Dios Todopoderoso se manifestó a todos los hombres y mujeres que Jesús es Dios y es el único que da salvación. Por eso hizo miles de milagros, incontables señales, y lo principal es: aquel que esté con Jesús no morirá, mas tiene vida eterna. Amén. Hermano, por eso entiende y comprenda. Entiende y comprende, hermano. Jesús es vida. Jesús es salvación. Amén. ¿Qué nos enseña del verso 20 al 26? Amar la vida que Jesús da. Miren, hermanos, en el verso 20-26 dice: los griegos se acercan a Felipe. Miren, los griegos se acercan a Felipe cautelosamente porque su nombre es griego. Es decir, los griegos querían acercarse a los discípulos, pero los griegos no se acercaban así tan fácilmente, ni tampoco los judíos los iban a aceptar. Pero los griegos decían: ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Cuáles son los nombres
de los apóstoles decían fulano, fulano, dijeron Felipe. Felipe, nombre griego. Por eso se acercaron a Felipe. Porque se hubieran acercado a Pedro, a Juan, Santiago, a Mateo, a Tomás, se hubieran acercado a cualquiera de los discípulos, de los apóstoles. Pero se acercaron a Felipe, porque los griegos dijeron Felipe, nombre griego. Por eso es que se acercaron a Felipe. Y Felipe, ¿no? Se fue con Andrés. Y ahí lo llamó. Y se acercaron donde Jesús. Los griegos, Felipe y Andrés fueron donde Jesús. Jesús les dijo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Habló con toda claridad, diciendo, de cierto te digo, que si el grano que cae en la tierra no muriere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, esto es palabra importante, lo que está escrito. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El que me sirviere, mi Padre lo honrará. Ante tanta claridad, no se puede añadir más. Léalo. Es claro. Es claro. No se puede añadir más a la claridad de lo que habla Jesús. Léalo. 20 al 26. Que Dios nos dice del verso 27 al 35. Hijo de hombre. Hijo del hombre. Jesús enseña que es golpeado por incrédulos. Los llamó perros de Basán. Golpearon su cuerpo hasta partirlo. Es ahí donde se están uniendo dos pueblos. Por eso dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Como escrito está, ya no serán dos pueblos, ahora serán uno. Jesús manifestó que ya no habrá judíos y gentiles, solo habrá creyentes en Jesús. Y serán llamados hijos de Dios. Jesús habla nuevamente con claridad que el creyente, ya lo debe saber, dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de ti. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Lo habló claramente. Y en Juan 12:34 dijo, respondiéndoles a la gente, miren, nosotros hemos oído que la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿No entendieron? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Miren, hermano, no han entendido ellos casi nada. Por eso decimos, oye, un ratito, el Cristo va a permanecer.
¿Cómo vas a decir que vas a morir? ¿Cómo vas a decir que vas a ser levantado? Y después de todo, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Oigan, judíos preguntando. Judíos preguntando. Todos los sábados en las sinagogas los judíos leían toda la palabra de Dios. Leían lo que ellos le llaman el Tanaj. Desde Génesis hasta Malaquías, todo es el Tanaj. Lo leían todos los sábados. Y sábados especiales también. Por eso, el Hijo del Hombre no fue solamente escrito en el Nuevo Testamento. Se habla constantemente en los 4 evangelios, el Hijo del Hombre. Como también puede leer, ¿no?, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero, ¿qué significa el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y eso está escrito en Daniel capítulo 7, del 9 al 14. Ahí está escrito el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y lo vamos a leer todo. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. No se vaya a olvidar. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569, que dice así, Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron traídas sillas. Si usted quiere llamar de tronos. Y un anciano de grande edad se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, su trono, de llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, porque les había sido dada largura de vida hasta cierto tiempo. Veía en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre, que venía y llegó hasta el anciano con grande edad, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Amén. Ahí dijo quién es Hijo del Hombre. Es Dios Todopoderoso. Y nosotros, ¿cómo lo conocemos al Hijo del Hombre? Jesús. Jesús, Hijo del Hombre. Jesús, Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Por eso, miren, hermanos, en el Nuevo Testamento los judíos decían quién es el Hijo del Hombre. Oiga,
si leían todas las veces. Nosotros, que ahora leemos también el Tanaj, el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahora sabemos quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se habló, era eso lo que hemos leído nosotros en Daniel capítulo 7 del 9 al 14. Estamos hablando allá, donde usted y yo todavía no hemos llegado, en el cielo, en los cielos. El Hijo del Hombre significa Dios Todopoderoso. Jesús es el Hijo del Hombre, que significa señoría y gloria y reino. Y le servirán todas las naciones. Eso nos enseña el capítulo 27 al 35. ¿Qué nos dice la otra enseñanza? Del 36 al 43. Al no tener el Espíritu, es decir, estar en la luz, al no tener el Espíritu Santo, las personas no comprenden nada. Eso entienda. La persona, el ser humano, sea hombre, sea mujer, que no tiene al Espíritu Santo o el Espíritu Santo, no va a entender nada. Religiosos, idólatras, perversos, no entienden nada. He leído la Biblia, ellos dicen, he leído la Biblia, pero no entienden nada. Por eso los ateos dicen, yo he leído toda la Biblia y no le entiendo nada. Los incrédulos agarran partes, palabritas de la palabra de Dios y lo hablan. En los políticos, en los gobernantes se escucha. Como Jesús dijo, que hay que perdonar, yo te perdono. ¿Qué tal esa? Utilizan palabritas. Todo incrédulo, sea de que sea su profesión, sea lo que sea, o sin profesión, que sea muy riquísimo, o sea, muy pobre, si son incrédulos, no van a entender nada. Nada. Por eso, sin el Espíritu Santo, las personas no comprenden nada. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no te sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Jesús le habla al creyente, por si acaso, que en tanto que tiene la luz, debe creer en la luz para ser hijo de la luz. Oiga, estamos en su tiempo. Hermano, Jesús está aquí. Hay luz todavía. Llega el arrebatamiento, hermano, no va a haber luz, por si acaso. Eso es bien claro. Eso es bien claro. Pero algunos que dicen que creen en Jesús con sus pensamientos, palabras y obras, no creen en Él. Por eso Dios Todopoderoso dice, Dios Todopoderoso nos enseña, de palabras me honran, y su corazón está lejos de mí. Por eso se ocultó de ellos. Ya hemos aprendido eso. Los incrédulos jamás recibirán respuesta de Jesús. Ellos van a querer leer la palabra, a ver, quiero entender. Son incrédulos, nunca van a entender. Van a interpretar, eso sí. Van a interpretar como les dé la gana, eso sí. Pero que les sea revelada la palabra, no.
No. Persona que ora y dice que no recibió la respuesta es incrédulo, y eso ya hemos aprendido. No existe eso. Yo oro, hermano, hermana, pero no tengo respuesta. Incrédulo es eso. Dios Todopoderoso escucha la oración del creyente. Y Dios Todopoderoso ya le dio la respuesta. Porque la palabra de Dios dice, antes que tú me pidas, ya se te fue dado. Amén. Por eso, si usted no pide, peca. Tiene que pedir al Dios Todopoderoso, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Tiene que pedir al Dios Todopoderoso. Jesús enseñó para que no vean con los ojos, ¿entienden? Jesús nos ha enseñado que cuando usted ora no tiene que ver con los ojos ni escuchar con los oídos. Todo tiene que ser con los ojos y los oídos espirituales. Eso nos ha enseñado el Señor. Para que nosotros no andemos por vista, ni por lo que nos han contado o nos han hablado. Por eso, el creyente que está en las congregaciones o el creyente que está escuchando mensajes, no estudia la palabra, no lee lo que el mensajero ha hablado, no lo contrasta, es decir, a ver, quiero saber si está hablando la verdad ese mensajero, y empieza a leer la palabra de Dios. Si eso no lo hace, usted es un incrédulo, por si acaso, porque usted está creyéndole a esa persona. Es como hoy. Si usted no lee el capítulo 11 de Juan, el capítulo 12 de Juan, usted me está creyendo a mí. No le está creyendo a Jesús. Lo que usted tiene que hacer es leer el capítulo 11, leer el capítulo 12 y otra vuelta escuchar este mensaje y decir, sí, es mensaje de Dios, no el mensaje de ese hombre. Jesús le habla a usted, no yo. Eso tiene que entender. Usted tiene que contrarrestar. Tiene que analizar este mensaje con la palabra de Dios. Por eso, Dios Todopoderoso nos enseñó para que no vean con los ojos. Solamente tienen que entender de corazón y se conviertan para que Jesús nos sane. Amén. Nosotros no podemos estar creyendo por vista, por lo que nos hablan. Tiene que ser de corazón para que yo me convierta y Jesús me sane, me haga libre. Jesús también mostró que muchos creyentes en Él, de todos los niveles, estamos hablando como hemos dicho, hasta los gobernantes creyeron en Jesús, dense cuenta, pero se alejaron, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dios Todopoderoso nos enseña. Oiga, el creyente puede hablar bonito. Qué hermoso hablo. Ungido. Súper ungido. Pastor. Maestro. Evangelista. Profeta. Apóstol. Oh, su congregación es miles. Súper ungido. Oiga, Jesús es el único que le va a decir a usted si es salvo o no, o si es ungido o no. Nadie más. Por
Por eso muchos que dijeron, soy cristiano, se dieron la vuelta y estuvieron en las concupiscencias de este mundo. Y la palabra del Señor nos muestra desde Génesis hasta Revelaciones, los que decían, sí, yo creo. Y en el tiempo, poquí se dieron la vuelta. No creen en Jesús. Como hemos dicho en nuestra enseñanza, son amenazados. Apenas son probados, se dan la vuelta. Les dicen, te quedas en el trabajo si rechazas a Jesús. Te damos este negocio si rechazas a Jesús. Y por estar en las concupiscencias del mundo, dicen, sí, yo rechazo a Jesús. Dios Todopoderoso nos enseña. Él conoce tal como nosotros somos. Por eso, la palabra juzgará en el día postrero. Esto nos viene la séptima enseñanza. 44 al 50. Versos 44 al 50. Ante todo esto, públicamente, Jesús clamó, es decir, gritó. Y esto lo vamos a leer textualmente. El que cree en mí, no cree en mí, mas en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, mas a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, también tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que tengo que decir, de lo que tengo que hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén.